Hola a todos, mi nombre es Gustavo Contreras, estudiante de maestría de la Universidad Veracruzana y en el marco del 18 SECAM presentaré mi estudio titulado Variación subespecífica del canto de Cardarina pusila. De las diferentes funciones que tienen las vocalizaciones de las aves, la reproducción es de las más importantes, pues a través del reconocimiento de especies se puede promover el aislamiento reproductivo entre poblaciones, y esto a su vez puede conducir al proceso de especiación, y esto ha sido ampliamente estudiado en diferentes especies de aves. Los caracteres vocales de las aves, como todo carácter biológico, se ven sujetas a diferentes presiones a través del tiempo y el espacio de la historia de las especies. La deriva genética, deriva cultural, selección sexual, selección natural, selección cultural, las características del hábitat, así como la composición de las comunidades, son promotores de la variación del canto en las aves. El chipe de corona negra es una especie de ave paseriforme que se distribuye en el continente americano. Se reproduce en el norte de Canadá y norte de los Estados Unidos hasta California y migra a través de los Estados Unidos y Canadá hacia México, invernando desde el centro de México hasta Sudamérica, hasta Centroamérica, llegando hasta Panamá. Existen tres subespecies reconocidas, la subespecie Pusila o grupo del este, mientras que la subespecie Pileolata y la subespecie Criciola se agrupan en el grupo del oeste. Existen diferencias descritas para cada una de estas subespecies. Morfológicamente, las subespecies del grupo del oeste son en su coloración más brillosas que la subespecie del este y en tallas más grandes. Existen estudios de ADN nuclear y mitocondrial que demuestran que la separación entre el grupo del este y el oeste ocurrió hace aproximadamente 2.3 millones de años. Además, existen diferencias ecológicas, pues la subespecie Pusila habita zonas con mayores regímenes de precipitación y menor temperatura en comparación con el grupo del oeste. Existen tendencias poblacionales distintas, pues las subespecies del oeste decrecen a una tasa más rápida. El repertorio vocal de esta especie consta de un solo canto tipo, de una vocalización que usualmente se presenta en dos frases y que puede llegar a contener de 5 a 18 notas. El llamado consta de una sola nota que se repite en distintos intervalos. Se conocen tres subespecies que a través de sus rangos de distribución son distintas en diferentes aspectos. La evidencia anteriormente mencionada sugiere que esta especie puede ser en realidad dos especies crípticas y las vocalizaciones han sido anteriormente usadas en conjunto con caracteres genéticos y morfológicos para esclarecer el estatus taxonómico de otras especies de aves. Entonces vale la pena describir las diferencias entre las vocalizaciones del chipe de corona negra para entender su estatus taxonómico. Mi hipótesis es que existen diferencias entre los cantos de las distintas subespecies que permiten diferenciarlas entre sí. Por lo tanto, mi objetivo es analizar las características espectrotemporales de los cantos de las diferentes subespecies del chipe de corona negra y determinar si existen diferencias entre sí. Para el análisis de cantos, lo primero que se hizo fue obtener las grabaciones. A través de una solicitud se obtuvieron 2.298 grabaciones de la Macaulay Library. Estas 2.298 grabaciones fueron filtradas y seleccionadas. Se seleccionaron solamente aquellos archivos en el formato WAV y se seleccionaron aquellos archivos en donde el canto no se veía superpuesto con cantos de otras especies o con el ruido ambiental. Una vez seleccionados esos archivos, se filtraron a paso alto a 500 Hz, a paso bajo a 15.000 Hz y se normalizaron a menos 3 decibeles en el programa Audacity. El análisis de las variables espectrotemporales se llevó a cabo en el software Raven Pro versión 1.5. Este mapa muestra la distribución de las vocalizaciones utilizadas en este estudio. Podemos ver cómo las vocalizaciones de cada una de las subespecies representan bien los rangos reproductivos. Solamente la subespecie Pileolata no alcanzó nuestra N deseada, que era un mínimo de 100 cantos. Para el número de notas, estas fueron contadas directamente de los espectrogramas. La riqueza de notas también se contó directamente de los espectrogramas, mientras que la duración del canto se tomó desde el inicio del primer elemento hasta el final del último elemento. Para las variables relacionadas a la frecuencia se utilizaron espectros de poder y el método de umbrales. Se ajustó un umbral a menos 25 decibeles y se midieron la frecuencia mínima, frecuencia máxima, el ancho de banda y la frecuencia pico. Se realizaron pruebas estadísticas de normalidad de Shapiro-Wilk y para al menos
Cada conjunto de datos de una variable mostró distribuciones diferentes a las normales. Por lo tanto, se compararon con pruebas no paramétricas de Kruskal-Wallis y análisis post-hoc de Dunn. Nuestros resultados muestran que la subespecie Pilolata tiene el canto más largo de todas las subespecies, mientras que la subespecie Pusilla integra tanto un mayor número de notas como una mayor riqueza de notas en sus cantos. La subespecie Criciola obtuvo los valores más altos de todas las variables relacionadas a la frecuencia. La frecuencia máxima mostró diferencias estadísticamente significativas entre todas las subespecies. De la misma forma, el ancho de banda mostró diferencias estadísticamente significativas entre todas sus subespecies. La duración del canto mostró diferencias estadísticamente significativas, pero solamente entre la subespecie Pilolata en comparación con Pusilla y Criciola. El número de notas mostró diferencias estadísticamente significativas entre todas las subespecies y la riqueza de notas mostró diferencias estadísticamente significativas, pero solamente entre la subespecie Pusilla en comparación con las subespecies del grupo del oeste. Para la frecuencia mínima y la frecuencia pico no se reportaron diferencias estadísticamente significativas. Ahora, en cuanto a la frecuencia máxima, esta ha sido asociada positivamente con el tamaño corporal, y eso es consistente con lo que se reporta en la literatura para Cardelina pusilla, pues los tamaños de diferentes medidas utilizadas para el tamaño corporal, como lo son la cola, el ala y la longitud, son más grandes en las subespecies del oeste en comparación con Pusilla, siendo los machos de las subespecies del oeste más grandes en comparación con los machos de la subespecie Pusilla. También la frecuencia máxima se ha asociado con la vegetación. En este sentido, la hipótesis de adaptación acústica podría explicar las diferencias que observamos entre los cantos de las diferentes subespecies de este chipe. Sin embargo, se necesitan estudios más detallados del hábitat y de cómo el canto de estas subespecies se dispersa a través de los distintos hábitats en que habitan. En cuanto al número y la riqueza de notas, bueno, las diferencias genéticas entre los grupos y el tiempo de separación ocurrido pudieron haber favorecido eventos de deriva cultural, es decir, la coexistencia de las subespecies del grupo del oeste durante sus rutas migratorias pudo favorecer el intercambio de elementos estructurales del canto. Este mapa muestra las rutas migratorias seguidas por las subespecies y en determinado punto en el río Bravo las subespecies de los individuos de la subespecie Criciola y los individuos de la subespecie Pilolata comparten espacio. Es curioso que para esta especie no existen estudios que describan en qué momento los individuos desarrollan el canto. Se sabe que nacen en julio, salen del nido y crecen su plumaje y migran. Sin embargo, en todo este periodo no hay evidencia de que los individuos desarrollen su canto. Migran y cuando ellos regresan justo antes de su temporada reproductiva, ya los individuos ya tienen el canto desarrollado. Entonces, podemos sugerir que esta especie que los individuos de esta especie desarrollan sus cantos en algún momento de su ciclo migratorio. Y si ese momento puede ocurrir justo en este punto en donde las subespecies coexisten por determinado tiempo, entonces esto puede favorecer el intercambio de elementos estructurales de sus cantos. Y eso podría explicar las similitudes encontradas entre las subespecies del oeste. Por otro lado, la duración del canto se ha asociado positivamente a la masa corporal. Sin embargo, no existe un patrón que describa la variación de la masa corporal de estas subespecies. Existe un valor promedio para Pusilla, sin embargo, para Pilolata no existe esta medida, ya que usualmente los valores de Criciola y Pilolata se reportan en conjunto como grupo del oeste, y el valor promedio que existe para la subespecie Criciola es en un estudio que contemplaba la carga parasitaria de los individuos, por lo tanto no es un valor cercano a lo real. Entonces es necesario describir el patrón de variación de la masa corporal de las diferentes subespecies de Cardelina pusilla. Nuestros resultados contrastan con la literatura existente, que dice que la subespecie Pilolata es la que tiene el canto más corto de todos. Nosotros encontramos que es precisamente Pilolata la subespecie con el canto más largo. En conclusión, nuestros resultados permiten identificar características que diferencian los cantos de las diferentes subespecies, que son la frecuencia máxima, la duración del canto, el número de notas y la riqueza de notas.
El aislamiento reproductivo ocurrido entre estos grupos hace 2.3 millones de años, así como las diferencias genéticas descritas, pudieron promover las diferencias encontradas en los cantos de estas especies. La deriva genética, la deriva cultural y la hipótesis de adaptación acústica en su conjunto podrían ser explicaciones en su conjunto a las diferencias encontradas entre las diferentes subespecies del chipe de corona negra. Finalmente, quisiera agradecer al CONACYT por la beca de maestría y a la maestría en Ciencias Biológicas de la Universidad Veracruzana por todas las facilidades otorgadas durante estos 2 años, así como a los miembros de mi comité y mi director y codirector. Gracias.